tú eres la segunda invitada a este canal Lo que Habitas y pues realmente arrancamos una serie, digamos, de videos que tratan temas muy interesantes, sobre todo el lado social de la actividad de diseño y construcción. Para una persona que no te conozca, ¿cómo te presentarías, Sofía? Bueno, me presentaría como apasionada por cambiar el mundo a través de la ingeniería y la arquitectura, ingeniería civil, estructural, trabajando en vivienda informal, trabajando con las personas que construyen sus casas y que digamos que se enfrentan a muchos retos en la vida para poder tener un techo y cuya vivienda viene siendo su mayor activo, ¿no? Hacen crecer, ahí viven, de ahí obtienen sustento. Entonces, nada, apasionada por el impacto social que tiene lo que hago. Change. Bill Change se enfoca en reducir las muertes, las pérdidas económicas y los heridos durante eventos que pueden ser desastrosos. Y esto lo hace a través de la integración de la resiliencia en la vivienda. Entonces, es un tema fantástico que aparte te saca como ese encasillamiento que uno tiene a veces cuando nos quedamos solamente con la parte estructural, sino que te empieza a meter con temas de lista. Vamos a enfocarnos en cómo reducir la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad estructural, pero con un enfoque multiamenaza. Entonces no estás hablando únicamente de sismos, estás hablando de vientos, estás hablando de inundaciones, estás hablando de deslizamientos en masa. Luego te metes también con temas de adaptación al cambio climático, te metes con temas de mitigación del cambio climático, con temas de sostenibilidad y habitabilidad, y arrancas a meterte en un enfoque que tenías sido como multidisciplinario. Entonces, así como para describirme rápidamente. No, pues interesante. De primera mano lo que mi impresión es que estás enfrentada a un reto enorme, pero algo fascinante y que tiene mucho propósito. Hoy en día se pone muy, digamos, en la mesa para discusión el trabajo con sentido. ¿Tú crees que tienes un trabajo con sentido, digamos, de toda esa introducción que hiciste? Un trabajo con sentido, en definitiva. En definitiva, totalmente. Yo llegué a un punto cuando estaba trabajando pues como ingeniera estructural y el resto, llegué a un punto en que no había mucho propósito de lo que estaba haciendo, porque era listo, entonces hago este diseño, hago esta revisión, hago esto, pero yo cómo estoy beneficiando y cómo estoy impactando positivamente este planeta en el que vivimos. Entonces, en este momento tengo un trabajo en el que soy la ingeniera líder para Latinoamérica y tengo la posibilidad de trabajar en muchos aspectos y de trabajar con diferentes personas que participan en la cadena de la construcción de la vivienda. Entonces, yo puedo trabajar con los propietarios y los hogares, los poseedores, a enseñarles cómo construir adecuadamente y enseñarles temas, aspectos básicos de resiliencia, y ellos terminan hablando después de su vivienda segura, de mi vivienda resiste diferentes amenazas, mi cubierta que me va a subir, me va a servir para cuando venga el próximo huracán. Entonces es fantástico, y a la vez capacito maestros y a la vez me siento con los representantes de los ministerios de diferentes países y me siento con diferentes personas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, cada uno con una perspectiva tan diferente desde su rol y desde donde está sentado, con las universidades, con los docentes, con el servicio oncológico, con diferentes empresas. Entonces realmente ha sido un trabajo completamente con sentido, con propósito, que me fascina, que me encanta. Entonces aquí lo que hay es pasión, lo que hago. Pues realmente me impresiona, digamos, esto. Para un poco entender el público general, ¿a qué te estás enfrentando todos los días? ¿Tú podrías hablarnos un poco de la dimensión del problema que ataca Bill Change en el presente y cómo lo ves hacia el futuro, especialmente en la región latinoamericana que entiendo es tu foco de trabajo? Sí. Bueno, cuando hablamos bueno, si hablamos de estadísticas de cómo estamos, de acuerdo con diferentes estudios que se han llevado a cabo en Colombia y precisamente la región, por ejemplo, si me voy a Bogotá, el sitio donde me encuentro en este momento, entonces en Bogotá se estima que alrededor del 70% de todo el stock de viviendas es de origen informal.
y presenta grandes deficiencias. Solamente pensando en Bogotá. Si nos vamos para Cali, los valores hablan del 60 al 80% si incluyes la área metropolitana. Si hablas de Medellín, es una cosa también por ese rango. Y cuando podemos ir a Medellín, nos empezamos a ver esas lomas, las viviendas de 7 pisos, esos edificios de 7 pisos, en Mampostería reforzada, al lado ahí del barranco. Ay, Dios mío, aquí no hay miedo en muchos aspectos. Entonces, si pensamos en Colombia, el escenario es crítico. En este momento se está estudiando el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico por parte del Servicio Geológico. Ya hay otras empresas que también han desarrollado modelos, por ejemplo, Ingeniería ha desarrollado modelos que muestran un escenario crítico con un enfoque también multiamenaza. Eso para Colombia. Si estamos hablando de Ecuador, los porcentajes son muy similares. Si estamos hablando de Bolivia, tenemos porcentajes similares. Si empezamos a mirar diferentes países en la región, nos vamos para Honduras, nos vamos para Guatemala, nos vamos para diferentes zonas, empezamos a ver escenarios un poco críticos. Hay algunos que ya han tomado medidas. Por ejemplo, México tiene una política muy avanzada en términos de vivienda y en términos de resiliencia, muy avanzada, vivienda adecuada. Pero si miramos el resto de países de la región, pues el escenario es crítico, es terrible. Tenemos un mundo de viviendas, ríos de viviendas que son muy vulnerables. Entonces, precisamente por eso cuando se hacen los modelos de riesgo, hay escenarios demasiado críticos para los países latinoamericanos y se requieren medidas para poder atacar este tipo de problemáticas. Estas medidas son complejas de aplicar porque no son fáciles y las medidas vienen y nosotros lo atacamos desde 3 áreas. Lo atacamos desde la parte de tecnología, que existen las herramientas para poder atacar esta problemática, existen las normas, existen los procedimientos, o sea, trabajamos ahí con las universidades, con centros de investigación, con diferentes empresas para desarrollar cuáles son los procedimientos que vamos a llevar a cabo para reducir vulnerabilidad. Pero también existen normativas. Y luego existe el financiamiento, que es otro pilar con el que trabajamos, que es la parte de dinero, M de money, de dinero. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? Entonces, por ejemplo, Colombia tiene subsidios de vivienda y desde ahí nos agarramos para buscar esquemas mixtos de financiación, que es un reto fundamental. Y luego viene la parte de política. Existen las políticas públicas alrededor del mejoramiento con un beneficio estructural en Colombia o en Ecuador o en Perú o donde nos encontremos. ¿Esto existe o no existe? Entiendo. Entonces, es una problemática que se debe atacar desde 3 diferentes áreas y que implica, como decía hace un inicio, un enfoque como multidisciplinar. Entiendo. Tal vez quería hacerte énfasis sobre la parte de la tecnología. Hoy en día se habla mucho pues, de la aplicación de la inteligencia artificial. Y de hecho he estado esta semana reunido con un par de compañías que están trabajando fuertemente en el área de reducción de la vulnerabilidad en términos de sismo resistencia y que ven como una promesa muy grande realmente la aplicación de la tecnología. ¿Tú crees que esa tecnología podría contribuir, digamos, en lo que haces? ¿Cómo lo ves? Yo pienso, Julián, que sin la aplicación de herramientas tecnológicas y de desarrollos que se han hecho en múltiples áreas, es casi que imposible pensar en atacar esta problemática. Porque tu problema no es una vivienda, 2 viviendas, 100 viviendas, son millones. Entonces, si tú tienes procedimientos en los que empleas, por ejemplo, inteligencia artificial, que te permitan con una fotografía rápidamente identificar el nivel de vulnerabilidad y plantear propuestas de reducción de vulnerabilidad, ya de entrada tú tienes un avance inmenso. Entonces, lo que tú acabas de comentar es como un pedacito pequeño de todo el abanico de retos y de problemáticas que se deben enfrentar, pero crucial. Sin eso, yo pensaría que no hay posibilidad de escalar. Pues muy bien, me alegra mucho por esa respuesta porque realmente, digamos, para una persona como yo parece como inatajable, digamos, el problema. Es algo que crece todos los días, que causa mucho sufrimiento en la actualidad y en el futuro, en un eventual, digamos, desastre para cualquier región o cualquier país de las que se ha hablado. Pero quizás la tecnología hoy, en el 2024, llega como una pieza clave que puede impulsar realmente, por ejemplo, pensando en cosas muy concretas, el análisis estructural, el reforzamiento, que
me imagino que en el mundo de la informalidad pues es mucho más complejo que en cualquier otro campo. Te quería preguntar sobre la preparación de ingenieros, ingenieras y otros campos relacionados con el diseño estructural o todo lo que se puede entender como campos relacionados con la vulnerabilidad de las viviendas, porque parece que esto fuera como un problema, como una especie de elefante en la sala de una casa, pero nadie lo atiende, por ejemplo, desde el punto de vista de la preparación en las universidades. Tú hablabas que casi el problema ocupa el 50% de los hogares en la mayoría de los países latinoamericanos, pero ¿esto se estudia en las universidades o qué deberíamos hacer al respecto? ¿Cuál es tu opinión a eso? Bueno, es un punto crucial. Cuando yo estudié, jamás se hablaron de esto, jamás se mencionaba la informalidad y yo me sentía como si fuera un caballo con los ojos tapados, estaba únicamente enfocado en grandes edificios, grandes superficies, puentes, estaba en otras horas de infraestructura, pero jamás volteé a mirar toda la realidad de las ciudades latinoamericanas. Ya cuando por fin empecé a mirarlo un poco más a fondo y de repente volteo a mi país, son ríos y océanos de viviendas vulnerables que generan un riesgo altísimo. Eh, Cuando tú miras eso ya tú dices como, uy, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer para enfrentarnos a eso? Un punto crucial, por ejemplo, fue que nuevamente son pasos pequeños, pero que son muy certeros. Fue el trabajo que se hizo con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en desarrollar el AIS 410-2003, que es la primera norma que se enfoca en la vivienda informal. Eso no había pasado, y es que ni siquiera había pasado en la región. Nadie estaba hablando de cómo vamos a enfrentarnos a esto. Y cuando tú aplicas el reglamento colombiano de construcción sismo resistente, la NCR10, cuando tú lo aplicas, ¿qué ocurre? Pues que es casi como que tumbe todo y vuélvalo a hacer. Y no, es decir, ese sería el mundo ideal, que pudiéramos pensar en un proyecto de renovación urbana masiva de toda la ciudad, pero no es la realidad es que hay que combinarlo, lo debes combinar con proyectos de renovación urbana, definitivamente. Tiene que haber resentamiento porque es que donde en definitiva no se puede construir, tienen que ser resentadas, pero también tienen que haber procesos de pensar en cómo vamos a mejorar algunos barrios legalizados, cómo vamos a mejorar las viviendas en otros barrios. Es una combinación de las diferentes estrategias. Entonces, que el mundo de la ingeniería se haya volcado y haya dicho, miremos la realidad, miremos el elefante y ataquémoslo por lo menos con una norma que da los primeros pasos para poderlo hacer, ya es grandísimo. Sí. Otra cosa que se hizo, el Ministerio de Vivienda incluyó en su política de vivienda programas de mejoramiento con enfoque estructural. No se han implementado, se están estructurando, pero los incluyó. Eso ya es un paso en términos de política pública gigante, ¿sabes? Y esto sirve de ejemplo para el resto de países. Entonces, en Ecuador ya están diciendo, oiga, Colombia desarrolló esta norma, analicémosla, porque nosotros queríamos empezar a pensar en cómo podemos atacar el tema estructural también en la vivienda informal. Ya también Perú está dando cuentos, ¿sabes? O sea, como que eso va generando como una bola de nieve en la región y va generando ideas que se van dando y se van acelerando. Entiendo. Entonces, bueno, yo me voy por muchos lados, disculpe. Hubo un video que a final del mes de junio de este año se produjo gracias, digamos, a una iniciativa del mayor youtuber que es actualmente MrBeast, en donde pues se anuncia con bombos y platillos la construcción por parte de su fundación de 100 viviendas entre México, Argentina, El Salvador y Colombia. Y yo, digamos, siendo colombiano, me pregunté, bueno, muy bien, una persona como un youtuber que tiene una capacidad de convocar muchos actores interesantes, ¿cómo logra eso que tal vez nosotros no hemos logrado, o los estados no lo han logrado, o los mercados no lo han logrado? Entonces, ¿cuáles son esos cuellos de botella que, por ejemplo, este tipo de personas sí pueden desarrollar para mejoramiento de vivienda? Y que no sucede, digamos, en la normalidad de situaciones, ¿no? Ok, pues primero yo creo que la iniciativa es fantástica. Creo que muchas veces cuando se tiene una visión un poco más desde afuera, es más fácil empezar a conectar los puntos y traer a todos los actores involucrados a trabajar de forma conjunta, que yo creo que es la facilidad que le da ser un youtuber, que pueden conectar diferentes actores que están desvinculados, quién sabe por qué razón, porque ya trabajar de la mano.
Es un trabajo parecido a lo que hacemos también en Build Change, porque nosotros trabajamos en cambio de sistemas, y es pararnos desde afuera, mirar desde las barreras de P, que es política y personas, M, que es dinero, y T, que es tecnología, cómo hacemos para amarrar los puntos sueltos y que las diferentes instituciones y los diferentes stakeholders trabajen todos en conjunto por un mismo bien. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, poder tener una visión desde afuera y poder trabajar de esa forma en resolver las problemáticas. Sí, seguramente. Mira, es que parece que uno lee, por ejemplo, informes sobre este tema del que estamos tratando de los años 60 del siglo pasado, y parece que fue hecho ayer. Es decir, es totalmente vigente, infortunadamente, el problema habitacional que tenemos. Y esto, por ejemplo, en este caso, una persona como Mr. B llega y como que patea la mesa a decirnos, oiga, con dinero se podría, o lo que tú dices, con coordinación un poco contaminada de toda esta, digamos, inercia que tenemos de fijarnos solamente en la construcción formal desde un punto de vista, digamos, de la educación, desde la política, o desde el mercado. Entonces, quisiera, por ejemplo, escuchar tu opinión sobre esto que nos mencionas tan preocupante. ¿Tendría algunas oportunidades de mercado, o sea, para empresas privadas que realmente vean esto? Porque de lo poco que sé del tema, uno no puede desconocer que existe un mercado informal. O sea, digamos, en la informalidad lo que se mueve es esa M que tú has dicho de dinero, de money, eh, pero tal vez de una forma más coordinada, o no sé cómo llamarlo, pero podría haber oportunidades para empresas de meterse fuertemente en la informalidad, como la ves tú desde Build Change. Yo creo que sí, es una oportunidad muy importante. Hace poco estuve en una charla en que estaban comentando que alrededor del 70% de las ventas que se hacen las empresas cementeras las hacen en los barrios informales, en las ferreterías. El 70% de las ventas que tienen. Es decir, que es un mercado importante que se mueve bastante. Y tú has visto que precisamente empresas como Cemex, como Argos, tienen programas de capacitación de maestros y también de ferreteros, de cómo deben vender sus productos. Ellos llegan hasta los barrios informales, llegan hasta las ferreterías y logran capacitar a estos actores. Siempre hay una oportunidad ahí porque se mueve, es gran parte del mercado. Es decir, si estamos hablando de lo que hablamos al inicio, 70% del housing stock en Bogotá de origen informal y que se sigue construyendo y además se sigue consolidando. Tú dijiste a ese momento que te leías estudios de los años 60 y que son aplicados el día de hoy, definitivamente. ¿Cuál es el problema del día de hoy? Que ya están bastante consolidadas las ciudades. Entonces, encontrarte en Bogotá una casa de un piso es muy difícil. Ya en este momento lo consigues únicamente en la periferia, en los barrios que son ilegales, pero los que se han legalizado con el tiempo, ya te encuentras en edificios de 5 pisos y de 6 pisos. Entonces, ahí claramente existe un mercado y existe una posibilidad de trabajar y de entrar a unirse por esta misión. Entiendo. No, pues mira, para una persona que quisiera pensar en oportunidades, pues yo creo que lo que nos mencionas es básicamente que ya existe el mercado, las transacciones económicas al menudeo, como decimos, entre las ferreterías, o todo el movimiento existe. Tal vez el problema es que es poco conocido. Personas desde afuera vemos el problema muy lejano, pero realmente el movimiento y las oportunidades existen, no solamente para verlo como tal vez desde el punto de vista económico, sino como una oportunidad de aportar a la solución del problema. Yo quisiera preguntarte, si yo fuera una persona que está habitando una vivienda informal, o con problemas graves, ¿qué debería hacer, digamos, para acercarme? Disculpa, ¿me puedes ver a repetir? ¿No? Pasó una moto. No, mira, te decía que una persona que quisiera acercarse a ustedes diciendo, mire, yo vivo en tal parte, en tal ciudad, y creo que mi vivienda tiene problemas, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuál es el paso a paso? ¿Cómo podría ser ya en el detalle esa ayuda que ustedes prestan, o cómo funciona esto? Ok, nosotros trabajamos asesorando, digamos que diferentes entidades que trabajan en el sector vivienda.
Entonces aquí en Colombia hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda, con la Caja Popular en Bogotá, con ISIMED en Medellín, INVISPO en Bucaramanga y bueno. Ya, por ejemplo, en Colombia y, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ayudamos con la implementación y la puesta en marcha de la curaduría pública social. Esta no es como una curaduría urbana, esta es una curaduría pública social que se enfoca en brindar, digamos que una asistencia técnica y entregar unos actos de reconocimiento con los que se hace un peritaje técnico de la vivienda y ese peritaje incluye una evaluación y una propuesta de intervención. Entonces, ya como te comentaba hace un rato, nosotros trabajamos en cambio de sistemas y haber podido ser parte de ese proceso pues fue fantástico porque ya hay ciudades que cuentan con los procedimientos y la gente se puede acercar a las instituciones para pedirles asistencia técnica directamente a ellos y también pueden pedir actos de reconocimiento en el caso pues que quieran también hacer un trámite pues con su vivienda ya en barrios legalizados. Entonces, digamos que ya en este momento existe el procedimiento, existe el camino. Ahora, hay cosas por mejorar definitivamente, hay estrategias que se están empezando a implementar, por ejemplo, temas de curaduría al barrio, que sean unas curadurías móviles que puedan dar asistencia técnica directamente en los barrios. Eso está precisamente en proceso de estructurarse y de pensarse. Entonces, ya hay cosas que están surgiendo en este momento, se están dando, y la gente ya ahorita, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá pueden ir a la Curaduría Pública Social para que se haga una evaluación de su vivienda. Ahora, eso entra dentro de unos límites, ¿no? Porque aquí estamos hablando de viviendas sociales, entonces tiene unos límites de metros cuadrados, tiene unos límites también digamos que costos salarios mínimos de la vivienda, tiene unos límites porque no aplicaría para pueda llevar mi casa ya de 5 pisos a que le hagan una evaluación, eso ya tienen que pasar pues por una curaduría y con unos profesionales, pero sí para una casa de 2 niveles que quiera mirar qué puede hacer, qué tiene que hacer para poder construir desde piso, o una casa de un piso que quiera construir un segundo piso, que quiera mejorar o que quiera aprender un poco más, eso ya existen los caminos para poderlo hacer. Hay que seguir trabajando, total, no es perfecto, estamos está en ese proceso en Colombia, pero ya existen los caminos. Pues muy chévere que uno ya pueda pensar que existen personas y organizaciones organizadas de alguna forma apuntando a esto y que hay canales de comunicación. Yo quisiera hacerte una última pregunta y es referente a lo siguiente. Muchas de las personas relacionadas con el sector educativo, como tú lo has estado, lo sigues estando, sabemos que hay una crisis sobre la falta de interés en estudiar carreras que tienen que ver con la ingeniería civil, con la arquitectura o todos estos temas que tienen que ver con el ambiente construido. Y hemos hablado todos estos momentos, en todo momento, sobre el gran problema que existe. Entonces, no sé, me gustaría conocer tu opinión sobre qué deberían hacer, por ejemplo, en este caso, colegios, universidades o instituciones técnicas, como para darle una mirada a este tema, porque es una paradoja frente a la disminución del interés por ingresar a estas carreras, pues el problema sigue creciendo, el problema está ahí y lo que se necesitan es personas con talento y con ganas de poder aportar. Entonces, ¿qué mensaje les podrías dar como para terminar esta entrevista? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque se puede ver de diferentes formas, ¿no? Como bien lo dices, pues yo siempre he estado vinculada dictando alguna materia o vinculada con las universidades de alguna forma. Y esa educación y esa formación de los estudiantes siempre me ha apasionado. Yo creo que en este momento, como bien lo mencionas, sí hay un poco de falta de interés en estudiar carreras como ingeniería civil y como arquitectura, que son bellísimas y tienen un impacto en la sociedad pues grandísimo. Pero yo creo que también tiene que ver con enfrentarse a la realidad, ¿no? Tener esa posibilidad de untarse un poquito de realidad y de ver cómo estas carreras realmente pueden cambiar la vida de las personas y cómo pueden generar un cambio total. Por ejemplo, en algún momento en una de las universidades en las que dicté clase montamos una materia de vivienda informal, pero fue imposible poder llevar a los chicos a los barrios informales siendo pues clave y fundamental para que ellos empiecen a animarse un poco más en cómo resolver esto. Creo que eso se puede dar no solamente durante la carrera, se debe desde antes, desde los colegios, ¿sabes?
yo creo que es un tema que ni siquiera se trata dentro de los colegios y ver qué soluciones se pueden dar. Las soluciones que yo doy no son únicamente desde la parte estructural, pues que fue lo que estudié y decías la maestría en estructuras, pero son soluciones desde la sostenibilidad, son soluciones desde qué materiales estamos empleando, cómo vamos a trabajar aquí, cómo vamos a integrar economía circular en todo esto, cómo vamos a integrar un diseño arquitectónico que me mejore la iluminación y la ventilación, me mejore la humedad dentro de la vivienda, cómo voy a integrar aspectos de calor extremo, por ejemplo, en mis diseños. Creo que es demasiado amplio y demasiado bello y hay formas de poder enamorar a los chicos de esas temáticas, no solamente para que vean la problemática de la vivienda informal y vean que existe y está ahí y que hay que atacarla y hay que buscar soluciones, sino también para que se enamoren de la ingeniería civil y de la arquitectura, que son carreras pues bellísimas y tienen un impacto social importante. Pues me quedo con esa última palabra, volver a enamorar a las personas sobre estos temas, porque unimos, digamos, tal vez con una cuestión con la que arrancamos, es el sentido de las cosas y de los procesos. Entonces, seguramente el problema está ya para todos los que buscan un sentido, digamos, fuerte en sus vidas, de dedicar sus vidas, su energía a un problema que puede ayudar a muchas personas. Yo creo que no hay cosa más satisfactoria, digamos, que ayudar. Y pues Sofía, mil gracias y realmente felicitaciones por todo ese trabajo que haces con tu equipo, porque seguramente tienes un equipo muy comprometido